Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Aquí tenemos una cosa en la que pensar seriamente. Nuestra actitud tiene influencia en los demás, en la familia de la fe, en el cuerpo de Cristo. La manera en la que lidio con las cosas, en que enfrento las situaciones. Los hay que solo les interesa cuidar de un rincón del terreno en vez de toda la tierra. La famosa Ruta 66 recorre 8 estados diferentes: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California. Una longitud total de 3.945 kilómetros. Pero en nuestra particular Ruta 66 no solo recorremos distancias, sino que nos sumergimos en los mares de lo trascendente. Ruta 66 es un programa hecho para aquellos a los que les gusta pensar. Un programa original del profesor de Biblia Luis Ayau, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, y traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Ya estamos llegando a los últimos capítulos de nuestra serie sobre el libro de Números, el cuarto libro de la Biblia. Hoy vamos a recorrer la senda de los capítulos 31 y 32. ¿Es Dios vengativo? ¿Qué les ocurre a aquellos que buscan sus propios intereses? Esto es lo que vamos a tratar en esta oportunidad con el tema Victoria en la batalla, punto muerto en la llegada. ¿Sabías que la debilidad y el egoísmo provocan elecciones equivocadas? Si quieres saber más de esto que estoy hablando, quédate unos minutos con nosotros y vamos a descubrirlo. Llegando al capítulo 31 de Números, vamos a encontrar un texto bastante impresionante. Hay una terrible batalla entre los israelitas y los madianitas. Los madianitas fueron aquellos que trajeron dificultades para Israel en la ocasión de Baal Peor, en el capítulo 25. Y el texto, según la Nueva Versión Internacional, nos dice lo siguiente a partir del versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: antes de partir de este mundo, para reunirte con tus antepasados, en nombre de tu pueblo, tienes que vengarte de los madianitas. Moisés se dirigió al pueblo y le dijo: preparad a algunos de vuestros hombres para la guerra contra Madián. Vamos a descargar sobre ellos la venganza del Señor. Que cada una de las tribus de Israel envíe 1,000 hombres a la guerra. Los escuadrones de Israel proveyeron 1,000 hombres por cada tribú, con lo que se reunieron 12,000 hombres armados para la guerra. Moisés envió a la guerra a los 1,000 hombres de cada tribú. Con ellos iban Finés, hijo del sacerdote Eleazar, quien tenía a su cargo los utensilios del santuario y las trompetas que darían la señal de ataque. Como podemos observar, una batalla terrible está teniendo lugar aquí en el capítulo 31, y es contra los madianitas. ¿Cuál es la razón de este conflicto, de esta batalla? ¿Cuál es el significado de este texto que tal vez nos asuste por la rudeza y crueldad descrita en ese combate entre los dos pueblos? La cuestión es que Madián se convirtió en una trampa para Israel, porque ellos, a través del episodio de Baal Peor, tenían la clara intención de aniquilar a Israel, mediante los consejos de Balaam. Y eso implicaría el final de la nación y asimismo el absoluto desaparecimiento de las promesas de Dios para el pueblo. Por eso, de manera un poco dura, ahora veremos el texto que trata de la actitud de reacción de los israelitas contra los madianitas. El texto bíblico nos dice en el versículo 9 que los israelitas capturaron a las mujeres y a los niños de los madianitas y tomaron como botín de guerra todo su ganado, rebaños y bienes, después de haber hecho la guerra allí y de haber vencido a los hombres y conquistado la victoria. Y lo sorprendente es que cuando esa batalla termina, ellos se vuelven a Moisés, quien les hace la siguiente pregunta en el versículo 15. ¿Cómo es que dejasteis con vida a las mujeres? Les preguntó. Si fueron ellas las que, aconsejadas por Balaam, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. Por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Matad a todos los niños y también a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales, pero quedaos con todas las muchachas que jamás las hayan tenido. La verdad es que es aterrador, es difícil de entender los detalles del texto.
Pero el pueblo de Madián llegó a tal grado de decadencia moral en su expresión de fe, manchado por su comportamiento bastante pernicioso y problemático, que recibieron el juicio de parte de Dios. E Israel actuó con su ejército, trayendo ese juicio contra los madianitas. Y la razón por la que las niñas vírgenes son libradas es porque ellas son las únicas que no están vinculadas a ese proceso de decadencia moral aquí, a diferencia de las demás mujeres que incitaron al pueblo a la idolatría, como vimos ya en el capítulo 25, en el caso de que Finés apacigua la ira de Dios que cae sobre el pueblo. Observaremos, por tanto, que la ira de Dios se manifiesta de manera muy seria contra el pecado, contra la maldad y contra la idolatría e inmoralidad que se presentan aquí. Por eso el juicio de Dios, utilizando a Israel con sus ejércitos de guerra, es muy fuerte sobre los madianitas, de modo que incluso nos deja a veces sin entender cómo es que puede ser así de duro un texto que trata de esas cuestiones espirituales. Y siguiendo después de tener toda la victoria, el texto nos dice que ellos tomarán los despojos de la guerra. El versículo 29 nos dice lo siguiente: los tomarás de la parte que les tocó a los soldados, y se los darás al sacerdote Eleazar, como contribución al Señor. De la parte que les toca a los israelitas, apartarás de la gente 1 de cada 50, lo mismo que los asnos, vacas, ovejas u otros animales, y se los darás a los levitas, pues ellos son los responsables del cuidado de mi santuario. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor le ordenó a Moisés. En el versículo 32 podemos observar aquello que fue conquistado en esa batalla: 675.000 ovejas, 72.000 cabezas de ganado, 61.000 asnos y 32.000 mujeres vírgenes. La mitad de eso es dedicado al Señor por aquel concepto de lo que es especialmente separado para el Señor en el caso de una guerra santa, para impedir que la guerra se hiciera única y exclusivamente por intereses simplemente materiales, y el pueblo partiera hacia una conquista desenfrenada. Así que los israelitas solo podrían tener acceso a la mitad de los despojos que fueran conquistados en sus batallas contra Madián, que, recordemos, amenazó a Israel en cuanto a su propia existencia. Y así entonces el texto termina esa trágica historia, mostrando que el pueblo pasa aquí por un proceso de purificación, y tiene victoria sobre el enemigo y conquista la continuidad de su trayectoria histórica para que el plan de Dios sea realizado. Y en el capítulo 32, aún después de la victoria en la batalla, aún después de esa conquista contra esos enemigos, es sorprendente ver el callejón sin salida en el que se meten al llegar. ¿Qué ocurre? El capítulo 32 nos hablará sobre las tribus de Rubén y Gad, 2 tribus que tenían mucho ganado. Ellos se acercaron a Moisés y pidieron para quedarse del lado de aquí del Jordán, o mejor dicho, desde el punto de vista de la tierra, del lado de allá. Y es que ellos estaban llegando por detrás del Jordán, en la región llamada Transjordania. Y en vez de darle prioridad a la conquista de la tierra, en vez de priorizar lo que Dios ordenó, que era que todos debían participar de esa conquista, ellos están más preocupados por sus bienes. Así que con esa perspectiva, con ese enfoque, ellos empezaron a crear un problema muy serio. Y lo hicieron diciendo: no queremos entrar allá, podemos quedarnos aquí y quedarnos con nuestro ganado. La Biblia entonces dice que a Dios no le gustó lo que dijeron, y la ira del Señor se encendió. Dice el versículo 13 que el Señor se encendió en ira contra Israel, y los hizo vagar por el desierto 40 años, hasta que murió toda la generación que había pecado. Y es que recordemos qué es lo que están haciendo ahora. Ese pueblo que salió de Egipto no está dispuesto a conquistar la tierra como prioridad. Así que el gran rechazo de ese procedimiento aparece aquí en el texto, y entonces Dios, juntamente con todas sus órdenes y recomendaciones dadas a Moisés, desaprueba la postura de sus tribus y también de la mitad de las tribus de Manasés, que ocupará la parte de Transjordania. Esa actitud sería muy problemática, porque como dice el versículo 23, si os negáis, estaréis pecando contra el Señor, y podéis estar seguros de que no escaparéis de vuestro pecado. El gran error es, a la vista de la conquista,
A la vista de la prioridad establecida por el propio Dios, vemos a las tribus priorizando sus intereses, sus animales, el ganado, pero no interesados en tomar posesión de la tierra prometida por Dios. ¿Qué vemos entonces aquí? Al final del libro de Números, ya caminando hacia los últimos capítulos, aquellos que intentaron destruir a Israel son destruidos de manera muy fuerte, muy incisiva. En el capítulo 31, podemos decir que hay una gran victoria en batalla. Pero a pesar de la bendición de Dios, a pesar de la victoria sobre los enemigos, a pesar de la conquista, encontraremos personas, tribus dentro del propio pueblo, que no lo establecen como prioridad. Una vez más veremos el tema claro de Números, aquí en estos capítulos. Dios está presente, pero el pueblo está ausente, no reacciona de manera adecuada, priorizando sus propios intereses. A pesar de eso, ellos conquistan Transjordania y ocupan aquella región. Ellos van rumbo a la tierra prometida y tienen la victoria sobre los enemigos porque Dios es el que está dirigiendo la trayectoria histórica del pueblo para cumplir su promesa, para concretar aquello prometido en el pacto, hasta que esa trayectoria histórica llegue al punto final del plan de Dios para la humanidad, que se manifiesta en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hacemos nuestra parada en boxes para repostar y tomar fuerzas antes de seguir con nuestra Ruta 66, que es un viaje emocionante por el camino de la vida. ¿Sabías que puedes llevar los estudios de Ruta 66 a todas partes? Con la aplicación RTM 360 podemos escuchar los episodios de nuestras series bíblicas en cualquier lugar del mundo. RTM 360. ¿Qué tal descubrir todo lo que ofrece la app RTM 360? Con un solo clic, descárgatela a través de tu Play Store. Llegamos al tiempo esperado por muchos de preguntas en nuestra Ruta 66. Si tú, querido amigo, querido oyente, tienes preguntas, si tienes dudas, puedes contárnoslas en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También lo puedes hacer en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Tenemos aquí los capítulos 31 y 32 de Números, y pronto aparece en los primeros versículos una palabra que llama la atención. ¿Es Dios vengativo? ¿Podemos conjugar las dos cosas y decir que Dios actúa de esta manera? Ya ves, Esperanza, sé que nuestros oyentes están aquí ansiosos para oír una respuesta sobre esa cuestión. Pero la pregunta es, ¿qué es la venganza? La venganza está relacionada con una justicia retributiva. Así que cuando alguien comete un gran crimen o un gran pecado, un error, un fallo muy serio con otra persona, aquella persona desea vengarse, desea devolver, retribuir aquello que recibió. El problema serio de la venganza es que muchas veces, especialmente cuando se hace cuando los nervios están a flor de piel, ella es injusta. Es como cuando en una jugada un jugador golpea a otro levemente con el pie y el otro se la devuelve con una patada fuerte. La cosa se vuelve un poco complicada. Pero cuando se piensa en venganza divina, no hay ese problema. La palabra es bastante dura. Significa justa retribución por parte de Dios. La palabra venganza aparece en el Antiguo Testamento en aquel sentido de la descripción de Dios denominada antropomórfica en un lenguaje desde el punto de vista humano. Por eso dice, por ejemplo, que Dios se arrepiente, que Dios tira sus zapatos sobre la tierra, que Dios escribe con su dedo, entre otras expresiones. Así que existe un elemento aquí de descripción de Dios de manera semejante al ser humano. A la vez tenemos en cuenta el hecho de que Dios trae la debida justicia, aunque sea muy dura.
Así que en ese aspecto Dios trae su venganza. Pero no de la misma manera de aquel sentimiento humano como quien dice, se va a enterar, voy a acabar con él. Se lo voy a devolver 10 veces más. No es esa la idea que aparece aquí. Pero sí hay una venganza divina. ¿Sería como un ajuste de cuentas? ¿Podríamos ponerlo así? Es una, digamos, retribución al error. Es lo que se entiende más claramente aquí. Todavía sobre ese tema, ¿no es mucha crueldad matar a las mujeres y a los niños? Es una retribución muy dura y muy difícil de entender, ¿no? Es verdad, Esperanza, pero mira, ¿qué necesitamos entender? El texto en cuestión nos habla desde el Antiguo Testamento, antes de la revelación de Cristo, en un proceso en el que el pueblo está amenazado en su existencia. ¿Por qué había esa forma de proceder tan dura y tan diferente? Por ejemplo, si la comparamos con la ética de Jesús, es porque tenemos aquí el enfoque sobre el pueblo. Si librabas una guerra y matabas a los soldados, dejando a los niños abandonados, estabas sencillamente creando una situación muy complicada, muy problemática. Además de que estás preparando enemigos que te harán la guerra en el futuro. En este caso hay que entender que es un juicio divino. No es una guerra sin más. Es un juicio contra Madián, por lo que los madianitas hicieron contra Israel. Había una clara intención de destrucción del pueblo. Así que ellos están en una especie de actitud de autopreservación, destruyendo a los enemigos para no ser destruidos posteriormente. Así que es un juicio divino que viene. Y la inmoralidad y decadencia moral, junto a la religiosidad pagana, era tan tremenda que apenas se preservaron a las niñas vírgenes, porque aparentemente todo el resto estaba totalmente dominado por esa perversidad tan grande. Así que el enfoque no es tanto en el individuo ni en su inocencia, sino en la cuestión general del pueblo, en la nación como un todo. El juicio divino alcanza a todos, porque de hecho está en juego aquel concepto del que ya hablamos aquí en Ruta 66, que es la solidaridad de la raza, la solidaridad del pueblo. Lo que afecta a un pueblo, afecta a todas las personas que están dentro de aquella comunidad. ¿Qué significa esa preocupación aquí en el texto por mostrar los despojos? Son números de guerras, fíjate, 30.000 burros, luego bueyes, ovejas 60.000, 72.000. Son números, digamos, muy altos para una región que es, por así decirlo, más modesta, sencilla, árida. ¿No es así? Ya ves, podemos hasta pensar si Dios necesita despojos. Por supuesto que Dios no los necesita. Dios no necesita, técnicamente hablando, ni siquiera de la ofrenda que alguien le entrega. A Dios no le hace falta dinero. Dios no necesita nada de nada. El enfoque a lidiar con esto está más relacionado con la actitud humana al ofrecer aquello que está dispuesto a dar. En la antigüedad, cuando los pueblos vivían en guerra, ellos estaban en una situación en la que o vencían o eran aniquilados. Y al vencer a los enemigos, ellos se hacían con sus bienes. En el caso de una guerra en el Antiguo Testamento, siempre que esa guerra tenía algo que ver con Dios, hay una tremenda limitación. Existe allí lo que se denomina anatema, lo prohibido, aquello que es consagrado al Señor. Una persona no podía ser dominada. En tanto que un ejército se hiciera fuerte y poderoso, la tendencia era hacer lo que los asirios y los babilónicos hacían, ponerse a conquistar y destruir todo lo que se encontraban por delante. Así que para inhibir esa codicia y maldad humana, siempre que había una conquista de algo determinado por Dios, el pueblo o bien no tenía acceso al despojo, o bien tenía un acceso limitado. Fue lo que pasó precisamente aquí. Aquello era consagrado al Señor, para que nadie perdiera el enfoque y no desapareciera de la mente de la persona que allí tenía lugar una guerra que tenía que ver con la autopreservación del propio pueblo, que había sido amenazado por los madianitas y corría el riesgo de dejar de existir. Además, estaban ejecutando un juicio de Dios. No era un tema que debiera ser explicado sencillamente por el interés codicioso de las cosas. Ahora bien, tenemos una cuestión realmente complicada y difícil con esos números aquí. Esa es la razón por la que ya hablamos aquí en nuestra Ruta 66
que algunos estudiosos creen que quizás no hayamos encontrado la interpretación correcta de esos números. Y es que, como podemos ver aquí, 337.000 ovejas es la mitad del grupo mayor de 665.000. Así que algunos creen que podría tratarse de 665 grupos de ovejas. Puede ser que ese número, por lo tanto, sea menor, pero todavía no llegamos a una decisión determinante sobre el significado de esos números en todo el texto. Por eso tenemos esos números elevados, y esa discusión que ya fue presentada anteriormente en nuestra Ruta 66. En el capítulo 32 de Números vemos que Gad y Rubén ya van buscando su rincón. ¿Se airó Dios con esas tribus? Sí, la verdad es que Dios se airó y se airó mucho. Y la cuestión fundamental es intentar entender el porqué de esa ira tan fuerte de Dios. Y vamos a entenderlo si observamos el versículo 7. Porque el texto hace la pregunta: ¿por qué desanimasteis a los israelitas de entrar en la tierra que el Señor les dio? Así que fíjate, todos tienen una única y clara misión. Esa misión es llegar y conquistar la tierra prometida por Dios. De repente, una parte de la gente, un grupo significativo, 2 tribus o más bien 2 tribus y media, deciden decir lo siguiente: mira, lo que pasa es que creo que no vamos a poder ir. Vamos a quedarnos por aquí, en el territorio ya conquistado. Así que ellos, digamos, omiten la tarea. ¿Y qué hacen al final? Tienen una actitud de desanimar a los demás, algo propio del que no está interesado en seguir adelante. Y eso provocó un problema serio, una actitud ciertamente complicada. Por eso el texto dice: ¿no fue el mismo problema que ocurrió en el pasado, cuando el pueblo fue desanimado de entrar en la tierra por los espías, y ellos se quedaron con otras prioridades? Y aquí la cuestión es exactamente esa. Aquí tenemos una cosa en la que pensar seriamente. Nuestra actitud tiene una influencia entre los que nos rodean, en los demás, en el cuerpo de Cristo, en la familia de la fe. La manera en la que lidio con las cosas, con mis responsabilidades, no es algo que está relacionado solo conmigo, sino que afecta también directamente a las demás personas. Así que es una lección importantísima, vital, diría yo. Y la ira de Dios se encendió y casi todo el proyecto se pone en riesgo porque los hay que solo les interesa cuidar de un rincón del terreno en vez de toda la tierra. Qué importante es esa enseñanza en un libro que aparentemente habla solo de números. A lo mejor ni nos daríamos cuenta de ello, ¿verdad? Y todavía tenemos la aplicación de hoy para todos aquellos que nos siguen aquí en nuestra Ruta 66. Llegamos al final de este episodio de nuestra Ruta 66, en el que hemos estudiado los capítulos 31 y 32 del libro de Números, hablando sobre el tema Victoria en la batalla, punto muerto en la llegada. Y tenemos aquí una lección extraordinaria que debe ser comprendida aquí, en estos 2 capítulos de Números. No vale la pena pagar el precio del pecado. La gran verdad es que el pecado sale demasiado caro. Fíjate en lo que vamos a observar aquí. Observamos con bastante claridad que los madianitas pecaron. Intentaron destruir Israel. Y el precio de ese pecado fue muy caro. Terriblemente caro. Lo mismo les pasa a las tribus que intentan quedarse en Transjordania. Dios dice algo muy claro en el versículo 23. Mirad, no escaparéis del pecado cometido. Si tienes delante de ti esa alternativa, esa posibilidad, presta bastante atención, querido amigo. No vale la pena pagar el precio del pecado. Es mejor volverse a Dios y apartarse de aquello que le desagrada. De lo contrario, pagaremos un alto precio. Nos costará muy caro. Es momento, querido amigo, de volverse a Dios de todo corazón. Terminamos otro episodio más de nuestra Ruta 66. Te esperamos para seguir descubriendo este libro de la Biblia.
Si mientras esperas a que llegue el próximo programa quieres volver a escuchar este o cualquiera de los anteriores, puedes visitar nuestra página web o la página RTM360. También puedes descargar la aplicación RTM360. Tenemos nuestra propia aplicación en Ruta 66 y los programas están disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. En las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. Conocer tus impresiones, saber desde cuándo nos vienes escuchando, desde dónde y a través de qué medio, pues es muy importante para nosotros. Por eso nos encantaría que compartieras con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz tus comentarios y tus impresiones del programa. Hazlo en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España, o también en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Por estas mismas vías puedes solicitarnos la guía comentario del programa y te la vamos a enviar completamente gratis. Esto va a hacer que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Y ya nos vamos. Estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Te estaremos aquí esperando, no te lo pierdas. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.